Y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos guíe todo lo que vamos a aprender en esta oportunidad. Padre, yo me integro, Señor, a esta enseñanza de todos mis hermanos que hoy comenzamos a retomar. Señor, todas esas revelaciones, esas clases que relacionan con el propósito eterno. Señor, de la eternidad, esto está manifestado. Y tú dijiste a tu Hijo, Señor, al sumo sacerdote profeta, que era Moisés, que subiera al monte, y tú le mostraste, Señor, conforme a lo que él veía. Y lo hiciste escribir. Y en relación a eso, revelaste para nosotros tu propósito. Señor, que podamos aprender y que tú nos guíes todo lo que vamos a efectuar hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos. Entonces, vamos a entrar de lleno a nuestra clase de hoy miércoles 14 de octubre del 2020. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 28, versículo 31 al 35. Éxodo 28, versículo 31 al 35. Dice, harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y sus orlas harás granadas de azul, púrpura, carmesí, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro, una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y todas las orlas del manto alrededor. Y estarán sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, cuando salga, para que no muera. Entonces, lo están viendo, ¿cierto? Dice, cuando esto es para ministrar, era tan sagrado que tenía que llevar esto para que no muriera. Ya, eso es interesante. Entonces, ahí hay un punto que vamos ir desglosando, por lo menos vamos a ver varias cosas. Esta vestimenta tenía que ponerse después del cinto lino, y era llamado el manto de azul de efod. Hay una razón profética por qué es azul. Ya en Éxodo capítulo 39 nos habla los hechos del manto azul, para que ustedes lo lean. Y en Éxodo 38 contiene las instrucciones dadas por Dios a Moisés acerca del patrón de confección de las vestimentas. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 38. Y en el capítulo 39 de Éxodo contiene ahora la narración cómo Israel hacía este tipo de vestido. Entonces en el 38, para que lo puedan entender, tenemos la instrucción que fue dada por Dios a Moisés acerca del patrón que ellos tenían que confeccionarla. Y en el capítulo 39 narra cómo Israel tenía que hacer ese tipo de vestimenta. Entonces voy a ir a Éxodo capítulo 39. Éxodo 39, 22. Dice, hizo también el manto de efod de la obra tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como en el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas
de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. E hicieron también campanillas de oro puro, pusieron campanilla entre las granadas, en la orilla del manto alrededor, entre las granadas. Una campanilla, una granada, otra campanilla, otra granada alrededor, en las orillas del manto para ministrar como Jehová. O sea, no es una cuestión que se le ocurrió a Moisés, sino dice como Jehová lo mandó a Moisés. E igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Entonces dice el texto: asimismo, la mitra del lino fino, los adornos de la tiara de lino fino, los calzoncillos de lino y de lino torcido. Entonces, todo esto no era una cosa que se le había ocurrido a Moisés, sino que esta confección, esto viene de Dios. No es una cosa inventada, no es una cosa que lo aprendieron del paganismo o que ellos miraron una cultura como ellos empleaban. Eso es importante señalarlo, que no es algo que Moisés imaginó, que Moisés vio a otro pueblo pagano como tenían sus ritos, su sacerdocio. Era algo netamente revelado y mostrado por nuestro Dios. Entonces los vamos a describir esto del manto azul de Efod. Era largo el vestido, que era colocado sobre la túnica de lino. ¿Ya? Tenía abajo campanitas. Esas campanitas sonaban, eran todas de oro. Y aparte tenía granada de él. Las campanillas eran hechas de oro, las granadas eran hechas de fino lino torcido. Entonces, por tanto, eso tenía que ser totalmente riguroso y era algo muy bello. Las campanillas tenían granada entre ellos. La parte superior del vestido había una abertura, o sea, significa como una mantita, una abertura, para introducir la cabeza. Y estaba reforzado por una banda muy fuerte con objeto que no se rajara. No se sabe ni se identifica en otros pasajes de la Escritura si eso reforzado estaba hecho de lino fino. Pero se sabe que todo era de lino fino, no se podía. Ya en los pasajes anteriores le mostré a ustedes que no se podían poner lana. Y dijimos que la lana era esfuerzo humano. Dios no quería nada de esfuerzo humano, Dios quería el lino fino, porque en el lino fino no se transpira. Por tanto, era netamente un esfuerzo que era puesto por Dios. Solo se asume que era de lino, material que estaba hecho el resto de la vestidura. Entonces, vamos a ir viendo esto, ahí vemos la confección, pero ahora vamos a ver los aspectos proféticos que tiene esto. Y uno de los aspectos proféticos que tiene esto, y ahí pueden poner como punto importante, refleja autoridad y unción. Eso refleja la autoridad y la unción. Entonces, ese traje representa algo espiritual que Dios ha llamado a ponerse como la novia de Cristo. Entonces, todos aquellos que se ponían esa vestimenta, el manto azul de Efod, en otras palabras, estaba siendo la novia, desde la perspectiva profética, que se iba a casar con Cristo, nuestro Mesías. Ese es nuestro traje de boda. Por eso ese aspecto profético es importante señalarlo. En las Escrituras, el manto habla del misterio, autoridad y unción. Por eso cada vez que usted vea un manto, independiente que sea de un rey, independiente que sea de un sacerdote, independiente que sea de un profeta, tenía estas cualidades. Habla de ministerio, su rol, habla de la autoridad y tercero, habla de la unción.
Cuando uno lee Primera de Samuel capítulo 24, se narra la historia de David, cómo era perseguido por su suegro Saúl. Y Saúl lo perseguía a muerte. Ya había, el espíritu se había metido en él y lo que quería era frenar el propósito. Como quería frenar el propósito porque sabía lo que iba a acontecer con él en el futuro, él lo persiguió. Y él se fue a esconder a la cueva de Adulam. De alguna forma, Saúl lo va guiando para que se meta, porque metiéndose en la cueva de Adulam es más fácil atraparlo. La cueva de Adulam son muchas cuevas, pero tienen un solo orificio. Entonces lo que quería Samuel era atraparlo y matarlo. Yo quiero que vean ustedes Primera de Samuel. Vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 24. Primera de Samuel, capítulo 24, verso 4 al 6. Dice que entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tus manos y harás con él como te pareciere. Dice que el verso dice que se levantó David calladamente y miren, resalte eso, lo puedes subrayar, dice que cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David. ¿Por qué? Vamos a ver. Mire, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano sobre él, porque es que el ungido de Jehová. Entonces, voy señalando que estos son aspectos proféticos. Hemos dicho que el manto refleja tres cosas. Refleja ministerio, refleja autoridad y refleja unción. Pero eso no es delegado por hombres. Esto es delegado por Dios. No pasa por filtro. Cuando Dios le dijo a Samuel, le dijo: anda y úngeme. No pasó por filtro. ¿Se fija? Es algo directo. Entonces, ¿por qué David, de haber cortado parte del borde del manto, se turba? Cuando David cortó el borde del manto de Saúl, lo que estaba sucediendo es que él estaba tocando la autoridad de este hombre, pero no por él, sino estaba tocando una autoridad asignada por Dios a través de ese hombre. En otras palabras, él estaba validando el divino llamado de Saúl. Y él se estaba metiendo ahora en el asunto del llamado. No se estaba metiendo en el asunto de Saúl. El manto de Saúl representa su autoridad real. No que un hombre lo impuso, sino que fue Dios que lo impuso. Y es por eso que hace esa declaración en el verso 6, donde dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Entonces él reconoce que se estaba metiendo en los terrenos, no de un hombre, se estaba metiendo en los terrenos ¿de quién? De Dios. Por eso es incorrecto cuando hay hermanos que pelan pastores, que vociferan de ellos, independiente como sean, pero son autoridades designadas por Dios. Ellos tendrán que dar cuenta, pero no a nuestro, sino a Dios. Y es por eso que esas personas, ¿saben lo que pasa? Después se enferman, mueren antes de tiempo, les va mal, porque se han metido, ¿dónde? En la autoridad designada por Dios. Y eso sí que es peligroso.
Por eso en los tiempos bíblicos, los reyes se vestían de una manera, los sacerdotes, como en este caso que estamos viendo, y también los profetas. Entonces, como podemos ver, cuando se metía en los terrenos de ese ungimiento santo, se estaban metiendo en el plan de Dios. Por eso, si recuerda, cuando Jesús fue llevado al tribunal, los romanos le pusieron un manto de púrpura. ¿Se acuerda? De alguna forma ellos se burlaban. Y esto significa que Jesús verdaderamente era el rey de los judíos. Pero se estaban burlando de ese manto. De igual forma, la túnica de Saúl representa la unción de Dios, que era un poder otorgado por Dios, una autoridad otorgada por Dios, una unción que viene de Dios. El problema está que es Dios que va a juzgar si lo hizo bien o mal con ese ungimiento. Es Dios que va a tocar si esa persona no está usando bien su manto. Como podemos ver, por eso Dios quita, cuando Saúl va y raja el manto, raja, y él dice, de este día ha rajado tu autoridad, porque era algo profético. Se metió y rajó. En ese momento vino un espíritu demoníaco que lo atormentaba a Saúl. Y Saúl se transformó ahora en un instrumento de cambio para David. Y de alguna forma lo hizo hombre. Lo estrenó con esa persecución. Pero David entendió que era un poder no delegado por humano, era un poder delegado ¿por qué? Por Dios. Entonces la unción viene por Dios, la autoridad viene por Dios. Por eso cuando David cortó el tejido del traje de Saúl, se estaba inmiscuyendo en un tema peligroso, en el tema de la unción de Dios. David estaba tocando no un aspecto físico, estaba tocando un aspecto ¿qué? Espiritual. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 18, versos 3 y 4. Fíjese, dice que hicieron pacto Jonatán y David porque le amaba como a sí mismo. Fíjese el verso 4. Dice que Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otra ropa suya, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Entonces, fíjese que hicieron un pacto. El heredero del trono era su hijo Jonatán. Pero Jonatán sabía a través del Espíritu que el heredero del trono era David. Y cuando Jonatán hace ese pacto con David, él se quita el manto que llevaba. ¿Por qué? Porque Jonatán estaba mostrando a David que él estaba disponiendo de su propia y legítima autoridad. En otras palabras, estaba ofrendando eso. En esencia, Jonatán estaba diciendo, estamos haciendo un pacto, por tanto, lo que yo tengo será tuyo, hasta mi autoridad de gobernar como rey es tuyo. Cuando David finalmente se convirtió en rey, Israel, él se puso ese manto de lino que Jonatán le había dado. Veamos Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo. Espérenme un poquito, versículo 27. Dice, David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Que Nanía era el maestro del canto entre los cantores, y llevaban también David sobre sí un efod
¿de qué? De lino. ¿Se fija? Entonces ahí tenemos, qué importante, tenemos un aspecto profético de esa unción, de ese ministerio y de esa autoridad. En el libro de Jonás, voy al libro Jonás, estamos viendo el manto, lo profético del manto. El libro de Jonás. Vaya a Jonás, capítulo 3. Jonás capítulo 3, verso 6. Dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó, dice el texto, de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Esto ya era cuando la ciudad de Nínive iba a ser destruida por un acto profético, o sea, Dios lo había mandado. Pero se arrepiente y arrepentido el rey se despoja de la autoridad. En otras palabras, se está quitando esa autoridad. Y esto significa que él estaba disponiendo esa autoridad ante Dios. Estaba entregando esa autoridad a Dios como símbolo profundo de humildad y de arrepentimiento. Por eso que decimos que el manto habla de autoridad. Es un aspecto del manto. Entonces, aquí tenemos esto es tan importante, que el manto refleja autoridad. Entonces, aquí podemos ver varios ejemplos. Qué importante era el manto en ese entonces. Vamos a ver ahora el manto, ¿por qué era azul? ¿Por qué desde la perspectiva profética es tan importante que el manto fuera azul? El color de fuego azul es un color celestial. Y eso representa que eso viene de lo alto, que es de allá y que trasciende la tierra. Y esto se refiere que es del Espíritu Santo de Dios. No es algo humano. Así como en Juan 1:32, cuando Jesús iba a ser bautizado por Juan, su primo, dice que en ese momento vio una paloma descender. Al descender, eso refleja, eso celestial, lo que desciende, por eso es azul. Es algo espiritual, es algo que desciende, no de la tierra, es algo que desciende de Dios. Por eso Juan constantemente representa a Cristo, aquel que bajó de los cielos. ¿Se fija? El que habita, dice, la vida del Espíritu de Dios. Voy al Nuevo Testamento. Voy a Juan, capítulo 3, verso 13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 31. Dice, el que de arriba viene es sobre todos, es de la tierra, es terrenal. Y las cosas terrenales habla. Y el que viene del cielo es sobre todos. Voy a Juan 6:33. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y el 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todos los que me viere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Dice que murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió, ¿de dónde? Del cielo. Salto al 51. Juan capítulo 6, verso 51. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, cual yo daré por vida del mundo. Entonces, ese color celestial que viene del cielo representa esas características. Entonces, el color azul del efod representa el Espíritu Santo, representa la vida en Cristo. Entonces, el color de azul, nuevamente lo digo, el color de azul del manto azul del efod representa el Espíritu Santo, la vida en Cristo, y esto es vivir en el Espíritu. Eso representa ese traje, esa parte de ese traje. Entonces ese manto de azul del efod significa aquello que da unción y que da autoridad. ¿Me entiende? Aquello que sigue a la justificación, acuérdense, esto sigue a la justificación que estuvimos hablando de los pantaloncillos de lino que representan la justificación, la santificación, la túnica de lino, y esto ahora refleja en una vida en el Espíritu, esta parte del traje. Por eso se fija que la Biblia no hay que leerla como uno piensa. No hay que interpretarla de acuerdo a piensa. Por eso es tan importante ser cuidadoso. Ahora bien, se fija lo que importa esto, la autoridad profética. Y eso nos enseña algo desde la perspectiva profética. Que para nosotros ser efectivos en el mundo espiritual, alguien de allá arriba tiene que calificarnos acá para hacer las tareas acá abajo. Si no calificamos acá abajo es porque allá arriba nos la aprueban. Por eso nosotros podemos tener buenas intenciones. Nosotros podemos tener muchos planes, muchos proyectos y seguimos golpeando puertas, seguimos haciendo cosas, pero no hay efectividad porque arriba no calificamos y parte de esta vestimenta no está puesta en nosotros el efod de color azul. Y es por eso que nos echamos fuera demonios, no vemos milagros, no vemos la aprobación de Dios, porque no está en nuestra ruta. Por eso hoy día hay ministerios que han fracasado. Hay ministerios que son simplemente más sanidad del alma, más psicológico. Es verdad, tienen gente, pero muy poco cambio de vida. Entonces, no tienen un aspecto que irrumpa socialmente, que impacte la vida socialmente, porque no califica de allá arriba. Y hay casos en la Biblia, y hay casos en la historia, hombres tan pequeños, con grupos tan pequeños, pero tenían un tremendo poder que afectaban socialmente. Spurgeon, Livingstone, Savonarola, Wesley, Carlos, Spurgeon y otros por nombrar. Esos hombres no tenían micrófono, no tenían nada, solo tenían que de arriba había sido aprobado, acá abajo. Hubieron muchos, como hubo un hombre, John Scott, que llegó a Escocia y fue a predicar y solo ganó un alma en todo su periodo de 4 años. Él pensó que había fracasado. Solo en 4 años ganó una persona en Escocia. Cuando él llega allá a Misiones Mundiales, el Espíritu le habla a él y le dice, tienes que volver. Y él no quería porque en 4 años solo había ganado un alma. Y él dijo, no, Señor, yo no voy a ir. Le dijo, vaya. Y dice que el ángel se le metía a hablar con él. Cuando va a la misión, él tiene que leer el informe, se aparece el que se había convertido hace 4 años. Pero fíjese que ese uno, fíjese que había ganado más de 800 personas en 4 años. ¿Qué demuestra? Que esta obra no es de nosotros,
Nosotros sembramos, pero hay otro que cosecha. Y es por eso que lo importante es calificar de allá arriba, no de acá abajo. Y muchos quieren ser, por ejemplo, muchos quieren ser vistos por Facebook, muchos quieren ser vistos por esto, muchos quieren que les sigan, que los llamen, que lo vea todo el mundo, que tienen 15.000 seguidores, 300.000 seguidores. Esto no es así. Esto no es así. Esto viene por una calificación de allá arriba. Si no aprueba arriba, acá abajo estoy frito, mi hermano. Porque no tengo el manto. Hace poco me decía un hombre, enséñame a predicar como tú predicas. Yo le dije, mira, a mí no me enseñaron más que homilética. Pero el de allá arriba el que te tiene que calificar. Es él el que te tiene que aprobar. Yo te puedo enseñar hermenéutica, herramientas, las cosas teológicas, pero el que te va a hacer efectivo, el de allá arriba, es él el que tiene que llamarte, no soy yo. Entonces, eso es para todo. Por eso es importante, hermanos, si queremos ser efectivos aquí en la tierra, necesitamos la aprobación de vivir una vida en el Espíritu, la autoridad en el Espíritu, la unción en el Espíritu. Entonces, eso representa, fíjese, el color azul. El color azul del efod, ese traje que está puesto, que tiene una abertura aquí. Por eso yo creo que esta vestimenta la voy a tener que dar por lo menos en una segunda clase. Porque justo tengo que hablar de las campanitas, tengo que hablar de los frutitos que hay abajo, que están puestos. ¿Y por qué son de oro? Tiene una explicación profética. Entonces, podemos señalar entonces que hay unción, que hay autoridad y que hay ministerio. La unción y el color refleja que viene una vida del Espíritu. Por eso es azul. Vamos a ver ahora, recibiendo el poder de Dios. Pongan un subpunto, recibiendo el poder de Dios. En este punto importante, nosotros necesitamos vivir en plenitud, en el Espíritu. Y la iglesia debe servir en poder. Nosotros tenemos que caminar en el poder, andar en el poder. La gente tiene que ver en nosotros algo sobrenatural. Si no, de lo contrario, vamos a ser simplemente un empresario, simplemente una persona que habla bonito. Simplemente vamos a ser lo moderno coaching. Vamos a ser coaching. Y Dios no quiere coaching. Entonces, Dios lo que quiere es gente ungida. ¿Se fija? Cuando me vienen a mí a hablar, yo no pido que me vean como un coaching. Yo no quiero que me vean así. Yo quiero que me vean como un hombre de Dios. Y que cuando cierro mis ojos, escuche la voz de Dios, me diga, Él tiene esto, y yo poder hablar. Que en esa reunión yo no estoy solo. Alguien está atrás de mí y yo represento el cielo. Así debemos funcionar todos. Usted cuando entra a una casa, va a un familiar, usted va a poner paz, alegría en esa casa, porque está viviendo una vida en el Espíritu. Y eso necesitamos hoy, vivir una vida en la plenitud del Espíritu. La iglesia debe servir, debe entender a Dios. Vamos a ver Lucas 24:49. Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero guardaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta, fíjese, que sea investidos de poder de lo alto. Cuando está investido es vestirse de este traje. O sea, el recibir el Espíritu Santo es como vestirse con un traje, con poder de lo alto. Y ahí viene una palabra griega, que es la palabra dinami, que ahí nace la palabra dinamo o dinamita. Es un poder de Dios. Ese poder de Dios viene de una vida en el Espíritu. Y esa vida en el Espíritu es la misma vida que Cristo vivió. Lo resucitó. Asimismo, esa vida debe estar en nosotros. Esa vida en el Espíritu.
Por eso dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo primeramente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Pero tenemos que estar revestidos, como señala Hechos capítulo 1, verso 8. Entonces, voy a mencionar otro texto, Mateo 21, versículo 23. Dice que cuando vino al templo, a los principales sacerdotes, a los ancianos del pueblo, se acercaron mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús, le dijo, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, mira, a ver, hay que ir una leche chica, que hay algo raro. Si decimos del cielo, nos dirá aquí, van a decirnos, ¿por qué no creíste? Bien, ahí está la pillería seguramente, habla. Si decimos de los hombres, entonces tenemos al pueblo, porque todos tienen a favor a Juan. Ya. Mejor, mira, le vamos a responder esto. Déjenme a mí, yo lo voy a decir. Entonces, respondiendo Jesús, dijeron, no sabemos. Ellos llegaron al acuerdo, no sabemos. Y él también dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Él deja claro que toda autoridad para el ministerio espiritual viene por medio de recibir el Espíritu Santo de Dios desde lo alto. ¿Entiende? Por eso de la misma manera la Biblia nos dice que Cristo en persona recibió poder y autoridad para arrojar demonios por medio del Espíritu Santo que en él habitaba. Voy a mencionar 3 textos, anótenlos. Los voy a mencionar. Mateo 12, 28. Lucas 4, 36. Hechos 10, 38. Leo todos los textos para no perder tiempo. Hermano, abre el micrófono, ya léalo tú. Después, no, mejor lo leo yo, por eso lo estoy leyendo yo, mis queridos hermanos. Entonces, lo hago más fluido, así aprovecho tiempo. Mateo 12, 28. Mire lo que dice. Mateo 12, 28. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? El reino de Dios. ¿Se fijan? O sea, el reino de Dios opera a través del Espíritu Santo. Por eso es importante esa vestidura. Vamos Lucas 4. Lucas capítulo 4. Versículo 36, 4:36. Dice, estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale? Es porque estaba la vida en el espíritu. Y el libro de los Hechos, capítulo 10, Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, como podemos, él calificaba aquí en la tierra. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes que son teólogos. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes que son personas que van a pensar, si Cristo era Dios, ¿por qué necesitó él el ungimiento del Espíritu Santo aquí en la tierra? Si él tenía la deidad de Dios. Eso lo hago para que piensen. Si él era Dios,
¿Por qué necesitó el ungimiento del Espíritu Santo aquí en la tierra? Si él tenía la deidad, era Dios. Entonces, como están con el grillito, y esto es importante que ustedes lo manejen si le hacen esa pregunta, es verdad, él era Dios, pero él entró en un cuerpo humano. Y como él entró en un cuerpo humano, él se despojó de su gloria. Y necesitó ahora la unción de gloria para operar aquí donde, en la tierra. Porque el diablo diría, pero tú porque eres Dios me estás haciendo la guerra. Pero hazlo como hombre. Porque fue un hombre el que me entregó esto y es un hombre el que tiene que arrebatar esto. Bien, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer como hombre, pero con el poder de Dios. Así era Adán en el comienzo. Por eso su gloria, esa luz, se perdió. Pero él la recupera. Por eso es hermoso cuando uno estudia el propósito eterno de Dios, porque se da cuenta que Jesús recuperó todo lo original que el hombre perdió alguna vez. Jesús era 100% divino y 100% humano. Él comió, bebió, durmió, se cansó, se agobió. Por eso vemos la barca que él dormía, estaba cansado. Él muchas veces dijo, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Era parte humana. ¿Se fija? O incluso él preguntó dónde lo han puesto. Porque si él tenía la parte divina desarrollada al 100%, él podía haber dicho, vamos allí. No, dijo, ¿dónde han puesto el cuerpo? Esa es la parte humana, pero era divino, porque era el Hijo de Dios. ¿Se fija? Por eso Cristo se hizo carne y se convirtió en hombre. Esa es la reencarnación. Cristo se dejó su gloria y se reencarnó en un ser humano con las debilidades, con las cosas humanas. Pero la diferencia es que él no fue concebido en pecado. Por eso es importante. Él tuvo que dejar de lado su poder divino. Y ahora él tenía que ahora actuar de acuerdo a esa nueva naturaleza que él vivía. Jesús vivió como un ser humano, fue ungido, habitó en el Espíritu Santo, y esto para que nosotros también podamos él hacerlo. ¿Se acuerda que él fue unigénito pero vivió con nosotros y pasó primogénito de las otras clases que hemos estado hablando? Veamos Juan 14:10. Juan 14:10. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Se fija? Y Juan 5:19. Juan capítulo 5, verso 19. Dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, el ministerio público de Jesucristo estaba lleno de milagros, de predicaciones públicas. En los 3 años y medio, él provocó un tremendo avivamiento. Entonces, ¿por qué? Porque fue no solo bautizado en agua, sino también bautizado en fuego. En Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, verso 10. Dice
Luego, cuando subía del agua, vio abrirse del cielo el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Él manifiesta el ministerio. Por eso, él echó fuera demonio. Incluso en el verso 27 dice que todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus mundos y le obedece? Por eso, cuando estamos vestidos con el manto azul del efod, somos igual a Cristo. Nosotros somos igual a Cristo. Por eso el Espíritu Santo cayó sobre el cuerpo de Cristo en forma corporativa. Cuando vemos el libro de los Hechos, no cayó en un individuo, sino cayó corporativamente. El Espíritu Santo a nosotros tiene que caer corporativamente para que fluyan los ministerios, para que fluyan los dones. Por eso los ministerios están para consolar, para edificar, para levantar, para ayudar, para capacitar. Nosotros edificamos la iglesia de Cristo, no nuestra iglesia. Por eso a mí una cosa que me molesta cuando dicen su iglesia, no es mi iglesia. Es nuestra iglesia. Es la iglesia de Cristo. Pero no me digan a mí su iglesia. ¿Cómo está su iglesia? No es mi iglesia. Es nuestra iglesia. Somos corporativos. Cuando tú dices su iglesia, tú estás ajeno a la iglesia. Pero nosotros tenemos que hablar corporativamente. Nuestra iglesia. Por eso tenemos que recibir poder. El poder del Espíritu Santo en este tiempo. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Versículos 12 y 13. Dice así Pablo: porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son, ¿qué dice? Un solo cuerpo. Así también dice Cristo. Porque por un solo espíritu, dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre. Todos se nos dio a beber, dice la Escritura, de un mismo espíritu. Por eso nos otorgan esa experiencia para que actuemos corporativamente. Voy concluyendo en esto para que lo podamos ir teniendo. Hemos dicho que el manto de efod, que representa ministerio, representa unción y representa autoridad. Dimos los ejemplos, que es tan importante la unción y la autoridad, que esa unción no la delega un hombre, esa unción tiene que venir de lo alto, para que nosotros podamos calificar ¿dónde? Aquí en la tierra. Si no tenemos la unción de arriba, no tenemos la aprobación de arriba, difícilmente vamos a tener aquí la aprobación de acá abajo. Entonces dimos ejemplos de lo bíblico. Por eso ¿por qué era color azul? Porque representa que lo celestial representa la vida en el Espíritu, representa al Espíritu Santo, representa la vida en Cristo. Eso representa ese traje. Por eso, en otras palabras, cuando se está poniendo el sumo sacerdote esta parte de esta pieza de su ropa, lo que está diciendo: te vamos a invertir, te vamos a vestir de poder. Vas a tener un poder extraordinario. Es el poder del Espíritu Santo. Por eso es azul.
¿Se fija? Eso nos lleva a que nosotros hacemos ahora el ministerio ¿de quién? De Cristo, mis queridos. Hemos estudiado una parte, no hemos visto las campanitas, pero no quiero darle todo. Me gustaría haberle dado más, pero quiero que usted mastique en esto. Vamos a aprender las campanitas, vamos a aprender las granadas que están puestas. Varias cosas que nos habla de este traje. Amén. ¿Hay alguna pregunta que tengan ustedes que hacerme referente a esto? Miren, hay otro ejemplo, por eso estos libros, bajen libros, por ejemplo, para que estudien ustedes, hombres de Dios que fueron un fracaso en su ministerio. Por ejemplo, voy a contar uno para que ustedes vean un ejemplo de esto. Juan Wesley, era catedrático, matemático, filósofo, letrado en griego, hebreo, ya. Él dominaba muchas artes, era arquitecto, y él necesitaba tener una vida en el espíritu. Y él logró, a través de los estudios, enseñar una metodología. Y como tenía una metodología, él enseñó a su hermano, que él era himnólogo, que escribía himnos, Carlos, y su amigo Whitefield. Whitefield, los tres le enseñó, y ellos tenían grupos de estudiantes. Yo estuve en la Universidad de Oxford. Quería yo conocer la Universidad de Oxford, dónde estaba Wesley, para ver. Y algo que si alguna vez van a Europa, vayan a eso. Yo estuve en Irlanda, estuve en Oxford. Quería ver el movimiento y la historia. Me gusta siempre ver eso. El punto es que fíjese que él no lograba llevar gente a la catedral. No lograba tener la gente en la catedral. En esa catedral, estamos hablando de 1790, iba la reina, iba esa gente solamente a comulgar, a expresar su pecado, la confesión. Pero nunca pudo crecer. Dice que en ese momento las colonias estaban llegando a Estados Unidos. Y en esas colonias que estaban llegando a Estados Unidos, él siempre tuvo la necesidad de hablar de Dios. Pero nunca tenía poder. Y ya había un movimiento que se llamaba el movimiento Sissenford, ya del príncipe Sissenford, que eran pietistas, que ellos creían en la fe. Dice que cuando subieron al barco, el barco tenía una tremenda tempestad y todos pensaban que iban a morir. Pero estos hermanos alababan a Dios, cantaban, hicieron un culto abajo. Hijo, él estaba aterrado. Estaba aterrado porque iba a morir. Entonces, una hermana al verlo, que era un clero, acuérdense que era un clero antiguo, se acerca a él y dice, hermano Wesley, ¿por qué está asustado? ¿Por qué está triste? Y él se dice, pero mire cómo estamos, vamos a morir todos. Le dijo, bien. Le dice esta hermana, cuenta la historia. Si nosotros morimos, los vamos a la gloria de Dios. Y comenzaron a cantar nuevamente. Y Wesley se retira porque no tenía esa fe. Dice que en ese momento, en toda esa travesía, el barco como que iba a ser partido. Y él se pregunta, ¿cómo pueden tener esa convicción que en medio de la tempestad ellos cantan? Llegaron a estos hermanos, y ahí se van a fundar dos estados, que es Georgia, ellos se fundan Georgia, Nueva York y Illinois. Esas son las colonias que llegan ahí. Y él le habla del evangelio a unos indios, ni se convierte con los indios. Le tratan de hablar los nativos, no lo pescan para nada ni embajada. Y tratan de algunos de hablar en lengua con ellos. Pero estos hermanos eran efectivos porque ungían y los indios quedaban llenos del poder del Espíritu Santo. Y hablaban en lengua. Y él, como tenía problemas,
No entendía eso. De regreso nuevamente a Inglaterra. Se vuelve a Inglaterra y en esa travesía pasa lo mismo, miedoso, todo eso. Entonces, en una silla, cuenta, que estaba ahí echado para atrás, él se dio cuenta de la vida miserable que él llevaba, que no convertía a nadie. Él veía cómo los niños se perdían, cómo el clero estaba vendiendo alcohol, cómo las cantinas, la prostitución había crecido y su mensaje no llegaba a nada. Entonces dice que cerró los ojos y dijo: Señor, yo necesito ese poder que tienen ellos. Yo soy tu hijo. Si en esta noche tú no vienes a mí. Y él, convencido de pecado, dice que fue convencido, dice que cayó horriblemente. Dijo: ni siquiera soy salvo. Ni siquiera soy salvo, Señor. Si yo muero me voy al infierno. Y dice que una bola de fuego cayó sobre. Y en esa noche fue revestido lleno del poder. Desde ahí, él calificó, fíjese que en 3 meses de tener 40, logró tener un avivamiento que en las zonas mineras, donde yo también estuve, en las zonas mineras, más de 4.000 mineros se convirtieron al Señor en 3 días. Se colocaba en la punta y predicaba, y la gente era convencida. A tal punto que los mineros, cuando iban con los burros a buscar carbón, los burros no le hacían caso, porque los mineros le hablaban así con grosería a los burros, y como los burros lo vieron cambiar a la gente, no le hacían caso, creían que era otra persona. Así cuenta la historia. Hermano mío, cuando nosotros somos revestidos del poder de Dios, las cosas van a cambiar. Y esa es la palabra que dice Pedro, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a esa luz maravillosamente admirable. Eso es, mi querido. Espero que esta enseñanza le fortalezca su fe y haga entender, tan importante entender, que usted tiene un tremendo propósito. Mucha gente, sus familiares, sus parientes, sus amigos, la gente, si usted empieza a buscar la presencia de Dios, la gente solo la va a notar. Y usted, con una simple palabra, esas personas van a caer de rodillas. Yo tengo a mi hermano Freddy. Cuando Freddy llegó, era marino y no quería nada con el evangelio, nada, absolutamente nada. Y me iba a dar una truna, me iba a pegar. Y me iba a pegar porque me estaba sacando a las niñas de la iglesia y le gustaba a todas. Entonces, donde había mujeres, le gustaba a todas. Y ese día me iba a sacarla a todas para una fiesta. Y yo lo paré y le dije: no. Le dije: tú necesitas a Cristo. Y mi hermano me iba a pegar y en ese momento le dije: aquí estoy, pégame. Pero si tú me pegas, hermano, parte de mi cuerpo te ama. Y tanto fue el impacto que él cayó de rodillas, me abrazó y me dijo: ¿qué debo hacer para aceptar a Jesucristo? Y yo, pastor, por eso quiero decirle, los locos más locos, Dios puede hacer una obra si calificamos ¿de dónde? De allá arriba. Amén. Padre, yo doy gracias por esta enseñanza de este día. Bendigo a todos y cada uno de ellos, los que han estado en esta noche, para abrazar esta palabra, para entenderla, que una vida en el Espíritu vale más que 1000 palabras. Señor, te honramos y te glorificamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.